La Edad Media. La Edad Media fue un periodo bastante interesante, grandes pensadores, cosas inusualmente exitosas y que son muy atrayentes al curioso. Tradicionalmente se le ha puesto su fecha de inicio en el 476, luego de que Rómulo Augusto lo fuese depuesto por Odoacro, es decir, con la caída del Imperio Romano de Occidente, el gran imperio. Todos sus ejércitos se habían quedado reducidos a Itálica, nada más. Y sus caminos, que antes llegaban a todos los rincones del mundo, entre comillas, ahora habían quedado en un estado más que deplorable, ya que en la caída del gran estado no había nadie que se hiciese cargo de los caminos y por tanto lentamente durante la Edad Media fueron cayendo en un desastre total. Intransitables, no solo por el estado de los caminos, sino también por condiciones externas a ellos, es decir, el clima, ladrones, que había bastantes, es de esperarse, fieras al azar que podrían salir, y además los príncipes territoriales, que durante la Edad Media cobraban impuestos, exactamente el mismo impuesto que los romanos utilizaban para reinvertirlo en el mantenimiento de los caminos. Sin embargo, como debería de esperarse, los príncipes no utilizaban este impuesto para dar mantenimiento. Eso simplemente era, como lo es a todas luces, un abuso, una cosa odiosa que nadie quería. Con el renacimiento del comercio, siglos XI, que empieza en el siglo XI a notarse bien, y con las villas y todo este proceso modernizador, se empiezan a romper con ese impuesto. Se empiezan a utilizar la razón. Pues. Sin embargo, durante los tiempos en que esto no ocurría o mientras ocurría, era preferible, muchísimo mejor, el comercio marítimo o fluvial por los ríos y eso incentivaba a las naciones a construir diques, puentes, sobre todo puentes, que vean extremadamente útiles. Ciertos señores hacían una que otra cosa, pero generalmente todo esto se dejaba a los viajeros, al que le importaba que lo haga. No había ninguna serie de obras públicas. Salvo cuando se empezó a tener más contacto con Oriente o el sur de Europa, Sicilia eh, y Oriente con el Imperio Romano de Oriente, es que se empieza a idear otra vez el mantenimiento de los caminos. Y eso es apenas lógico y ayuda a potenciar aún más el comercio, ya que el mejores caminos incentiva más el tránsito, el deseo de transitar. Y por ahí se hacen cosas muy interesantes. Otra cosa era pues la moneda, que claramente sin moneda no hay comercio. La moneda quedó muy tocada, ya venía en decadencia desde el siglo III y con la caída del Imperio Romano se notaba aún más. Aún a esto nunca se llega a un nivel de economía natural, es decir, trueque. Aunque es cierto, el trueque ha existido siempre sigue existiendo. Sin embargo, la economía de la Edad Media jamás llegó a estar en un estado que uno pudiese apuntar con el dedo y decir economía natural. No, nunca. Pero eso sí, con la moneda devaluadísima. Es por eso que cuando Carlomagno empieza a hacer sus movidas, el sujeto pone en circulación tenerio de plata, porque el oro no era sostenible, muy escaso,
no era sostenible, entonces era mejor algo más con el denario de plata, que se usó por mucho tiempo hasta siglos XII-XIII, cuando los venecianos empezaron a producir sus grosos, monedas mucho más fuertes, y ya después directamente monedas de oro, seguidas por Génova, Pisa, sur de Italia, aunque el sur de Italia siempre conservó tales monedas, tales recursos, tal infraestructura, gracias a el Imperio Romano de Oriente, o ya sea porque estuviesen controlados por los musulmanes. Obviamente sin moneda no hay comercio, pero sin un lugar que comerciar tampoco hay comercio. Estos lugares específicos eran denominados ferias, eran lugares que se plantaban una o dos veces al año en un lugar específico, no necesariamente una gran ciudad, era independiente de la densidad poblacional, en donde se reunían distintos mercaderes, generalmente locales. El alcance de las ferias no era muy extenso, exceptuando en regiones como la Champaña, en Francia, donde tenía un alcance no puede ser internacional, porque allá iban mercaderes de todas las naciones. Los flamencos tenían su tienda, los italianos de todas las ciudades tenían su tienda, los hispanos también tenían su tienda, ingleses. Una característica de mucho de esto, el comercio, caminos, navegación, se dio principalmente en Italia, sobre todo el norte de Italia. Se dieron cosas como el resurgimiento de la moneda de oro, las monedas grosso, la navegación, victorias militares, los genoveses y la ciudad de Pisa con el papado ayudaron en 1022 a expulsar a los musulmanes de Córcega y entre otras, lo que obviamente empezó a reabrir el mar a los europeos que por tanto tiempo lo habían tenido perdido y se habían retirado una economía interior que carecía de comercio, carecía de circulación de mercados y por tanto de circulación de monedas. Sin embargo, esto llegó a cambiar el escenario. Más mercancías, más necesidad de moneda y obviamente Europa pudo adaptarse, que el sistema de Carlomagno seguía vigente por esos años. Pese a lo bello que pueda sonar esto, toda esta eh, inspiración, lo cierto es que muchas de las ciudades comerciales, naturalmente, como es de esperarse, son humanos, eran humanos al fin y al cabo, se peleaban entre ellos, concurrían en batallas, sabotajes, el uno si no podía militarmente trataba de arrebatarle el comercio, piratería en exceso. Cuando un nuevo rival empieza a hacer de estorbo, se pueden hacer alianzas extrañas o por la mera ambición de nuevos mercados se pueden suceder cosas extrañísimas, como lo fue la Cuarta Cruzada, el saqueo a Constantinopla del 1204. Todas estas cosas, toda esta afluencia de mercancías y dinero también, naturalmente, dio lugar a los préstamos, que tenían un pequeño detalle, y es que los préstamos tenían prohibición de usura, no se podía cobrar interés porque eso iba en contra de la doctrina cristiana. Claro, la iglesia en aquellos días basándose en una pésima exegesis. Sin embargo, siglo XII, XIII, XIV, ciertos autores del derecho canónico empezaron a reconsiderar eso y se permitían tasas de interés. Sin embargo, todavía está en prohibición, lo conoció como usura manifiesta, es decir, cuando el interés era demasiado alto, ahí era cuando entraba la prohibición.
eh,